Escriba, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes, docente en dicha universidad y en la UBA, e investigador del CONICET y de la Universidad de Quilmes. Matías Artese, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente de la UBA, investigador adjunto del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, e integrante de la revista Conflicto Social. Y Matías Mayelo, sociólogo, integrante del periódico Ideas de Izquierda, docente de la UBA e investigador del Instituto del Pensamiento Social. Bueno, lo que sí, digamos que para plantear el problema, sí creo necesario empezar por el final, ¿sí? Porque, digamos, inevitablemente los análisis en ciencias sociales, al menos así lo entiendo yo, ¿no? Buscan explicar cómo las cosas han llegado a ser como son, ¿no? Y no digamos de cómo, no pensar cómo podrían haber sido de otro modo. Y eso no implica determinismo, ¿no? Implica simplemente que la sucesión de los hechos aparece como necesaria en la medida que la observamos del resultado histórico determinado, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea inevitable, pero sí, en ese sentido, es necesario hoy, para evaluar el kirchnerismo, partir de la derrota del kirchnerismo y del éxito limitado, podemos decir, y de alcances inciertos, ¿no? de los objetivos políticos, económicos que persigue el actual gobierno, digamos, ¿no? Sé que es discutible porque justamente se trata de hechos muy recientes y en particular la cuestión de la derrota electoral es discutible en principio por la magnitud, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero partir de una derrota que se produjo por 1,5 puntos, 2 puntos, es partir de un hecho que tiene tal nivel de contingencia que hasta qué punto resulta un criterio para evaluar hechos anteriores. Sin embargo, me parece que el problema de la magnitud de la derrota esconde algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que el peronismo perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba y en Mendoza. ¿No? Digo, es decir, el peronismo no gobierna ninguno de los distritos más importantes, ¿no? El centro de la Argentina, el sector más desarrollado, y además hay una progresión, ¿no? de esa pérdida, ¿no? Perdió la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba en 2007 todavía los dos principales candidatos se refinanciaban con el kirchnerismo y sumaban casi el 70% de los votos, ¿no? Mientras que ahora en la última elección el 70% de los votos en la segunda vuelta fue hacia Macri, ¿no? Entonces, creo que esa derrota tiene otro contenido que permite transformarla en un criterio para pensar qué es lo que pasó antes, ¿no? Y también el nivel de resistencia que ha enfrentado el ajuste aplicado por el actual gobierno, ¿no? Que tiene rasgos por lo menos contradictorios y efectivamente, digamos, muchas de las medidas han pasado sin que se produjeran grandes conmociones, ¿no? Es decir, y eso también fuerza a pensar qué pasó. Sobre este último aspecto, si me alcanza el tiempo, digo algunas cuestiones al final, a modo muy hipotético. En ese sentido, el problema sobre el que voy a hablar brevemente es el de la relación entre aquella derrota electoral y este éxito relativo del nuevo gobierno y el agotamiento de lo que llamo la estrategia neopopulista de construcción, reproducción del consenso que, a mi modo de ver, caracterizó al kirchnerismo como modo de articulación de la dominación política. Con los términos populismo, neopopulismo, no quiero, digamos, que tengan un contenido, no le doy un contenido peyorativo, digamos, ¿no? Si alguien quiere reemplazarlo por nacional popular, no tengo problema, digamos, ¿no? O sea, el hecho de lo que voy a tratar de discutir sobre cuál es, para mi entender, el carácter del populismo. Primero, digamos, aclarar qué entiendo por los populismos latinoamericanos o por el fenómeno del populismo latinoamericano. En principio rechazo la idea de tratar el populismo como una lógica política abarcadora de experiencias muy heterogéneas, desde el nazismo hasta las experiencias populistas en Latinoamérica, como hacía Laclau.
creo que en todo caso el fenómeno de los populismos latinoamericanos tiene una especificidad propia y es necesario discutir esa especificidad. En ese sentido, la manera en que entiendo esos fenómenos es como modos de incorporación política de grupos sociales excluidos en condiciones de transformaciones aceleradas y de crisis de hegemonía. No, acá me refiero a los fenómenos clásicos del populismo, ¿no? En principio, por eso estoy hablando en principio del populismo, antes del neopopulismo. En ese sentido, recuperando un poco la tradición pero críticamente, ¿no? Ahora vamos a ver en qué sentido, ¿no? Pero la tradición de Germani, hay como dos aspectos de ese fenómeno de articulación de la dominación política mediante incorporación de demandas en contexto de crisis de hegemonía. Uno es el de la movilización, ¿sí? O el de la movilización social. Y el otro es el de la capacidad de integración política, ¿no? Como dos aspectos o dos elementos que identifican a la condición de posibilidad del populismo o el contexto en el que surge. No, en ese sentido, para Germani, creo, digamos, eso por lo menos es así como lo leo, podemos discutir el proceso, la movilización social está pensada como un proceso de constitución de sujetos políticos. Es decir, la movilización social tiende a ser tratada en Germani, cuando trata el fenómeno del populismo, como movilización política, y puede ser pensada como un proceso de constitución de sujetos políticos. El problema es que la noción de disponibilidad, como todos sabemos, digamos, si uno la toma tal cual, puede traer consigo cierta mirada evolucionista ligada al problema de la teoría de la modernización, la transición de sociedades tradicionales a sociedades modernas, de la acción prescriptiva a la acción electiva, etc. En ese sentido, me interesa recuperar una redefinición que hace de disponibilidad Zabaleta Mercado, que él planteaba, digamos, una redefinición del problema de las masas disponibles, primero en el sentido de que las masas son disponibles, en el sentido de que están disponibles para nuevas creencias o para el nombramiento de nuevas prácticas. Y que esa disponibilidad tiene dos caras. Por un lado, esa activación de las masas, y del otro lado, la capacidad de integración del Estado, ¿no? Como planteaba recién, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, en mi opinión, el peronismo tiene esas características, ¿no? en su emergencia, solo que se diferencia de otro populismo porque ese proceso de incorporación política y de constitución de sujetos a nivel político, en ese sentido yo acuerdo con lo que planteaba Torres, es un proceso de incorporación política de la clase obrera, digamos, ¿no? Eso supone dos grandes diferencias. Primero, que se constituye como un movimiento policlasista y no como un movimiento no clasista o meramente popular. En segundo lugar, que le da más estabilidad en el tiempo, porque en la medida que aparece como un momento en el proceso de formación de clase, ese proceso de formación de clase lo preexiste. Y eso es lo que señala cierto grado de autonomía de la clase obrera respecto de ese fenómeno en el que se unifica política y nacionalmente, en el que podemos decir supera el nivel económico en el que se había visto limitada previamente. Lo hace incorporándose, como dice Torres, de manera heterónoma, ¿no? A un movimiento político. Pero el otro aspecto importante de los populismos y del peronismo en este sentido, como parte de los populismos, es que no resuelve la crisis de hegemonía, sino que la expresa en el modo de dominación política. ¿Cómo la expresa? A través de una estrategia de desplazamiento de la contradicción capital-trabajo hacia una oposición externa, ¿no? Pueblo-antipueblo, pueblo-oligarquía. En ese sentido, digamos, esto recupera parte del argumento de Laclau, pero parcialmente, ¿no? En el sentido de que acá hay un desplazamiento de un antagonismo que se considera central, que es la contradicción capital-trabajo, y puede concebirse entonces esa estrategia de desplazamiento como un alejamiento del conflicto del centro del sistema. ¿Qué diferencia en esta forma de pensar el populismo al neopopulismo del populismo? Primero, lo que podría ser una distinción entre una incorporación primaria de esos grupos sociales, de ese proceso, y es un proceso de constitución del sujeto, de lo que son procesos de incorporación secundaria, ¿no? Es decir, efectivamente esto tiene alguna reminiscencia, aunque no es estrictamente vis a vis la distinción entre movilización primaria y secundaria,
pero podemos decir que hay un proceso de incorporación primaria que es constitutivo del sujeto, otros procesos de incorporación secundaria en los cuales, en este caso la clase obrera, moviliza ya tradiciones que la constituyen. Los 90 tienen algunas particularidades que permiten entender el papel que cumple el kirchnerismo después y el modo en que lo cumple, ¿no? En primer lugar, digamos, la primera mitad de los 90 es un proceso de desmovilización, ¿no? Es decir, antes señalábamos al proceso de movilización como un proceso de formación de clase, en este caso, ¿no? Hablando de la clase obrera en Argentina. El proceso de desmovilización es un proceso de desorganización de la acción de clase. En ese sentido, digamos, los 90 tiene, simplemente esto también lo señalo, plantea un contraste, ¿no?, entre un proceso de proletarización en términos objetivos, de aumento, digamos, del número de asalariados, si se quiere, y de desorganización de la acción de clase y de desproletarización subjetiva, digamos, ¿no? Esa desmovilización, siendo muy breve, fue una base fundamental de la construcción de la hegemonía menemista. Pero esto significa al mismo tiempo que la movilización desde los años 96 y 97, que tiene un momento álgido en 2001, supone una crisis de hegemonía en el sentido en que lo señalábamos antes como condiciones de emergencia de los populismos. Es decir, se produce un exceso de movilización respecto de las capacidades de integración política. Es decir, si la hegemonía menemista había podido construirse y consolidarse sobre la base de aquella desmovilización, el proceso de movilización tiende a producir una crisis política, digamos, ¿no? Es decir, en términos de ese exceso respecto de esa capacidad de integración. Desde esa perspectiva, digamos, el kirchnerismo, o en mi opinión el principal rasgo del kirchnerismo, es el de haber desarrollado una estrategia de recomposición del consenso basada en una incorporación de demanda de esos grupos movilizados, digamos, ¿no?, durante los 90, en el primer inicio, y digamos, en haber consolidado, digamos, una estrategia de reproducción de ese consenso sobre la base de la satisfacción gradual de demandas obreras y populares. Este es un primer aspecto que emparenta al kirchnerismo con el populismo, digamos, lo que lo transforma en una modalidad de neopopulismo, dadas las diferencias que señalábamos antes. Otro elemento, digamos, es que en esa incorporación política de demandas aparece una nula o escasa separación entre integración política de demandas e incorporación de las organizaciones obreras y populares a la coalición política de gobierno. No me importa concentrarme acá en el problema, digamos, de la adhesión de esas organizaciones o de las bases de esas organizaciones al proyecto kirchnerista en la medida que ven incorporadas, digamos, algunas o la totalidad en algunos casos de sus demandas, digamos, ¿no? Lo que me interesa es ver el problema del déficit de institucionalización que señala ello, ¿no? Es decir, la otra cara de esta escasa o nula separación entre incorporación de demandas e incorporación a la coalición política es una escasa institucionalización de ese proceso de canalización de conflictos e incorporación de demandas. Y este es uno de los aspectos el hecho de que, digamos, el kirchnerismo no haya construido una hegemonía en el sentido de estatalizar o institucionalizar ese proceso de incorporación de demandas, al menos en amplios sectores, digamos. Por último, digamos, otra característica que emparenta al kirchnerismo con el neopopulismo es el arbitraje entre clases y fracciones de clase. Eso, digamos, ocasionó que se lo emparentara con modalidades de bonapartismo. Pero en realidad, a mi modo de ver, es exactamente al revés, ¿no? De vuelta, ligado al problema de la hegemonía. El arbitraje entre clases y fracciones de clase, el modo del arbitraje, enfrentó al kirchnerismo a problemas de deslegitimación, ¿no? Digamos, de deslegitimación porque justamente en esos intentos de arbitraje perdía la apariencia de neutralidad de la intervención del Estado, ¿no? Es decir, entonces esto es, si bien yo no creo que el bonapartismo sea una categoría general, creo que en este caso es al revés, lo que está en crisis, lo que entra en crisis es esa apariencia de estar por encima de las clases, digamos, ¿no? La intervención lo expone a procesos de deslegitimación.
vinculado a esta articulación de una dominación política basada en esa estrategia de incorporación de demandas, pero al mismo tiempo que no resuelve el problema de la hegemonía, adquiere un aspecto central, ese desplazamiento, ¿sí?, de la contradicción capital-trabajo hacia una posición exterior, cada vez más importante del kirchnerismo, sin que tenga el grado de radicalidad que tuvo en los primeros procesos, el primer peronismo, digamos, y en el proceso que se desata posteriormente con la caída del peronismo. Es un aspecto de la reproducción de ese consenso, el desplazamiento de la contradicción capital-trabajo hacia la posición pueblo, grupos económicos, pueblo, gobierno clarino, pueblo clarín, pueblo oligarquía, etc. Digamos, cada vez ocupa un lugar más importante. En ese sentido, de este fenómeno del kirchnerismo como neopopulismo, me interesa, digamos, concentrarme en un aspecto, que es algo que señalaba Touraine respecto de los populismos latinoamericanos. Para él, una de las características de los populismos latinoamericanos era una cierta dualidad. La dualidad era que, por un lado, era un discurso que cuestionaba el orden social, el que desarrollaba estos populismos, pero por el otro lado, su orientación desde el gobierno era la legitimación de una dirección económica que dependía del flujo de inversiones. Esta dualidad está en la base de lo que yo llamo desfase entre la acumulación de capital y la política económica durante el periodo kirchnerista. Es decir que, más allá de cierto punto, se le plantea un dilema al kirchnerismo entre la subordinación de las demandas obreras y populares en función de adecuarlas a ciertas características o necesidades que aparecen en el proceso de acumulación, digamos, priorizar la estrategia de reconstrucción, reproducción del consenso, que implica una estrategia de satisfacción gradual de esas demandas. En ese sentido, la estrategia de desplazamiento es que se vuelve también cada vez más importante. Tiene una manifestación económica en la inflación. ¿No? La inflación es eso, es una postergación del desenlace. ¿Sí? Pero por otro lado, digamos, pudo serse digamos, sostenida esa estrategia de desplazamiento sobre la base de ciertas condiciones, digamos, ¿no? Es decir, la existencia de los superávit gemelos, ¿no? Primero. Después una disputa por el excedente que efectivamente se desarrolla con la burguesía agraria, para empezar, digamos, cuando ya se empezaban a manifestar, digamos, ciertas restricciones. Todavía había superávit, pero se empezaba a acotar el superávit fiscal, el superávit comercial, pero que también significó un bloqueo de la gran burguesía, el aumento de la presión tributaria. No es casual que después de 2008, en el total de los recursos tributarios, aumente el peso de las ganancias a los trabajadores, decrezca el peso de ganancias corporativas y de retención. Hay un éxito en ese caso de la gran burguesía en bloquear el aumento de la presión tributaria. Pero finalmente aparece como límite último la restricción externa y el estancamiento. Y eso impone un límite a esa autonomía ilusoria del Estado. ¿No? Digamos, en mi opinión, en esas condiciones de estancamiento, entonces, el desplazamiento del antagonismo deja de funcionar. ¿No? Es decir, se torna, digamos, asume más bien la forma de un giro sobre sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, se vuelve cada vez más difícil fugar hacia adelante y más bien lo que resulta es un agravamiento de las tensiones. Y la disputa política se trasladó hacia la discusión sobre la salida de esa situación. Y ahí es donde, desde mi opinión, es donde se inserta la victoria del macrismo y podemos entender el relativo éxito en el primer año, digamos, ¿no? Porque en la medida que la fuga hacia adelante deja de funcionar, que la estrategia del desplazamiento deja de funcionar, la discusión tendió a centrarse sobre el tipo de ajuste. ¿Sí? Si shock o gradualismo, la magnitud del ajuste, pero en líneas generales, desde la campaña electoral y hacia aquí, hasta este momento, digamos, el problema era la salida de la situación de estancamiento, en los términos en que se había planteado el debate político, ¿no? O sea, en ese sentido, dos palabras, porque ya seguramente me pasé del tiempo, pero dos palabras sobre los primeros meses de macrismo, digamos, ¿no? Menos de un año, ¿no?
a partir de esto que acabo de plantear. Primero que desde este punto de vista, la tarea del macrismo aparece como la tarea de subordinar las demandas obreras y populares a esas necesidades. Es muy pronto para saber si puede o no tener éxito en eso. Mi opinión es que lo veo muy difícil, digamos, por las restricciones estructurales que imponen un desarrollo capitalista dependiente como el argentino. Pero más allá de eso, digamos, esto no puedo meterme demasiado en este punto. Ahora, más en lo inmediato, digamos, ¿no? Lo dicho sobre el agotamiento de la estrategia neopopulista no significa que la situación política esté cerrada, digamos, ¿no? Es decir, que esté consolidado el consenso en torno a ese intento de subordinación de la clase obrera, digamos, ¿no? Por varias razones. La primera es que el gobierno no asume sobre la base de una derrota como asumió el menemismo en el 89, ¿no? Sino al revés. Asume sobre el fundamento de un impas no resuelto. O sea, viene a resolver el impas. Si el gobierno kirchnerista trató de resolver esa dilema enfocándose adelante, y eso determinó la situación de estancamiento, viene a resolver el impas, tiene que romper ese impas. Y eso es lo que entiendo está en la base de la fuerte incertidumbre de fondo, digamos, que entre otras cosas está bloqueando que vengan las inversiones, digamos, ¿no? Es decir, hay una incertidumbre sobre si efectivamente va a haber éxito o no en esta tarea. Ahora, al mismo tiempo hay contrastes, ¿no? Como decía antes. Movilizaciones grandes, ¿no? Grandes movilizaciones, efectivamente hemos asistido este año a algunas de las movilizaciones más grandes de los últimos, no sé, 20 años. Pero al mismo tiempo, digamos, las medidas no han despertado una fuerte conflictividad, por ejemplo, en las bases de los sindicatos. Todavía, ¿no? Al menos. Al mismo tiempo, digamos, el tipo de cambio, por ejemplo, y el déficit fiscal son indicadores de hasta dónde el gobierno tiene dificultades para avanzar en otros planos, ¿no? Empieza con un proyecto de tipo de cambio alto, hoy tiene un tipo de cambio bajo y es previsible que siga siendo en un año electoral bajo. Eso no es una decisión del gobierno. El déficit fiscal termina siendo más alto que el año pasado. En ese sentido, digamos, el escenario yo creo que está abierto, pero yo creo que también es un error descartar la posibilidad de que el macrismo pueda estabilizarse y de que el año que viene pueda retomar el crecimiento. Sí, en mi opinión, el diagnóstico de que sin aumento del consumo popular no puede haber recuperación económica es equivocado, ¿no? Es decir, más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, en general ha habido, siempre que hubo proceso de recuperación económica se desarrolló sobre la base del éxito de la ofensiva sobre el trabajo. Aunque la situación mundial es adversa, pero el riesgo es quedarse sin política, ¿no? En la medida que esto ocurriera. En ese sentido, nada, para terminar, no podemos decir que el gobierno haya resuelto la situación de impas. Esto, aunque suene como obviedad, supone que vuelva al crecimiento y que se estabilice el gobierno en las elecciones de medio término. Esto pasó en el año 91. Digo, son situaciones muy distintas, como decía antes. Pero en el 90 nadie sabía lo que iba a pasar en el 91. A veces eso se olvida, ¿no? Y en el 91 el gobierno se estabilizó y ganó las elecciones. El problema es si el gobierno fracasa. ¿Qué supone eso? O sea, ¿qué significado tiene esa crisis? Porque por un lado sería el fracaso en la tarea de romper el impasse. Pero por el otro lado esa crisis tiene un doble filo siempre. Puede ser la oportunidad para la irrupción obrera, popular, pero también puede ser la oportunidad de esa crisis que le faltó al gobierno al principio para legitimar políticas de ajuste. En ese sentido, digamos, el escenario todavía es más complejo en términos, ¿no? Un fracaso del macrismo no significa necesariamente e inevitablemente una victoria de los trabajadores. Nada más.